Para esta lección vamos a utilizar el set de datos de multiventas. Y como ya habréis adivinado, es el mismo set de datos de Superstore, con la diferencia de que ya viene limpio y preparado, así que no tendréis que hacer nada. Vamos a empezar arrastrando las ventas a texto. Esto nos va a dar 2 millones de ventas y queremos que esta cantidad se quede fija aunque añadamos o quitemos datos. De hecho, si en filas añadimos categorías, ya nos va a dar datos diferentes. Así que para tenerlo como referencia, lo que vamos a hacer es añadir un total general. Entonces ya hemos visto que al momento de añadir otros parámetros, como por ejemplo la categoría, ya no tenemos el total general, ya nos lo ha dividido por sectores. Si lo que quisiéramos fuese mantener el mismo dato inamovible, lo que vamos a tener que utilizar es un campo calculado. Este campo calculado se va a llamar ventas generales y dentro de ventas generales vamos a añadir el término Fixed. Automáticamente al seleccionarlo me aparece con una llavecita al principio. Esto es importante porque no podemos olvidar al finalizar nuestra función escribir una llave de cierre. Y lo que vamos a pedirle a Tableau es que nos fije la suma de las ventas generales, es decir, la suma de las ventas. Estos dos conceptos los tenemos que separar con un doble punto y como ya he dicho necesitamos cerrar la llavecita. Aplicamos y aceptamos. Vamos a abrir un poquito los campos por aquí para que se vea bien la diferencia y con doble clic añadimos ventas generales. Como podéis ver, aunque estamos visualizando las ventas por categoría, a la derecha el único valor que nos va a aparecer va a ser siempre el general. Pero ¿y si quisiéramos hacerlo un poquito más complicado? Si añadimos la subcategoría a las filas, el valor va a seguir siendo exactamente el mismo. Y si añadimos además unos subtotales para cada sector, no nos va a importar porque el valor efectivamente se mantiene el mismo. Pero si en lugar de que nos muestre las ventas generales quisiéramos que nos mostrase la venta a nivel de categoría, por ejemplo, vamos a necesitar crear un nuevo campo calculado al que llamaremos ventas por categoría y utilizando la misma función de antes, esta vez le vamos a pedir a Tableau que especifique por categoría. En otras palabras, para categoría, fíjame los valores de las ventas. Aceptamos y ahora sí, nuevamente con doble clic en ventas por categoría, tenemos la diferencia entre nuestras tres columnas. La primera nos muestra los datos en base a lo que le hemos pedido que nos enseñe, que en este caso es las subcategorías, con unos subtotales de categoría. Por eso, al pedirle que en la tercera columna nos muestre los datos por categoría, únicamente nos va a enseñar estos subtotales que teníamos en la primera columna. Pero para la segunda columna le pedimos que nos mostrase únicamente y fijase los términos por términos generales. Por eso nuestra segunda columna nos muestra el término total. Igual si lo ordeno de la siguiente forma podéis ver los niveles de menor a mayor. El menor son todos los niveles que hemos mostrado, en este caso hemos llegado hasta subcategoría. En la columna del medio hemos pedido que nos enseñe el término por categoría únicamente, entonces nos da igual que nos enseñe subcategoría, no nos interesa, nos enseña solo la categoría. Y para el final le pedimos la suma general y ya está. No olvidéis que solo estamos viendo cómo se construyen los LOD. Para más adelante les vamos a dar un buen uso.